Vamos a dar inicio, ya somos 71 personas en sala. Muy importante la información que se va a compartir el día de hoy. Queremos contar con lo mejor de su atención. Ahí nos saludan desde Venezuela, desde Quevedo, Minnesota. Bueno, tenemos desde República Dominicana también nos acompaña. Vamos a dar inicio a ese webinar. Va a estar a cargo el día de hoy de la gastroenteróloga, hepatóloga, ultrasonografista venezolana, paz presidente de Sovegastro tachirense y miembros de la directiva Táchira actual. Además, es actual presidente de la Sociedad de Ultrasonido Médico, capítulo Táchira, y es actual profesora de la Universidad de los Andes en la Escuela de Medicina. Adelante, doctora Lisbeth Mendoza, la sala queda a su cargo y vamos a estar atentos de todas las consultas que nos hagan por la caja de comentarios. Adelantar también que para los que se queden hasta el final, tenemos una sorpresa exclusiva para que puedan acceder al curso completo y con un descuento exclusivo nunca antes visto. Así que adelante, doctora Lisbeth. Hola, buenas noches desde Venezuela, Táchira. Quiero darle gracias a AXIAO, Centro Interamericano de Ultrasonido, por esta invitación como docente en el curso de patología e imagenología. Es un placer de verdad poder servir a todos los que nos están escuchando. Soy egresada de la Universidad de los Andes. Es un orgullo para mí representar a la universidad y representar a dos instituciones grandes en Venezuela, como es la Sociedad Venezolana de Gastro y la Sociedad de Ultrasonido en Medicina, ABUN. Bueno, el tema que me corresponde es del módulo 6 del curso de patología. Tengo que hablar tres partes. Hoy voy a corresponder a la parte 1 y 3, que es de hipertensión portal. El Doppler en la hipertensión portal, su utilidad, sus implicaciones clínicas, cómo hacerlo, qué es lo que debemos aprender de ello, porque yo creo que todos los ultrasonografistas, todos los gastroenterólogos, hepatólogos, deberíamos profundizar más en esta área. ¿Por qué? Porque es una herramienta económica, sencilla, casi todo el mundo la tiene a la mano y nos aporta muchísimo. Gracias de verdad a todos los que están oyéndome. Arriba y a la izquierda, a la derecha, perdón, pueden ver la estructura del hígado. No sé si el señalador está funcionando bien, pero vemos el vaso, vemos la circulación portal, cómo está constituida, la vena esplénica, la vena mesentérica y la porta con su rama derecha, su rama izquierda, su rama derecha anterior, su rama derecha posterior, su rama medial y rama lateral. Es muy importante conocer cómo es la estructura vascular para poder seguir hablando de lo que es el Doppler portal. ¿Y qué es la hipertensión portal? Pues es el síndrome clínico frecuente producto del daño que ocurre, aumento de la resistencia hepática producida por daños propios hepáticos o por daños prehepáticos o posthepáticos. Hoy en día una herramienta muy importante es la elastografía, pero es un método que realmente no lo tenemos todo, y el gradiente de venoso de presión portal. Es el gold estándar en países desarrollados, pues una unidad de hemodinamia, un catéter que se coloca a través de la yugular, cuando se infla un balón, se hace un gradiente entre la presión venosa y la presión de la porta, y ese normalmente es menor de 5 milímetros de mercurio. Ya cuando está entre 5 y 10, ya hay cambios de hipertensión portal, pero no evidenciados de manera clínica. Cuando ya está por encima de 10, hay manifestaciones clínicas, fase inicial de la cirrosis, y cuando está por encima de 12, ya es lo que llamamos hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Cómo lo vemos nosotros en la clínica del paciente? Pues los síntomas, como son las varices esofágicas, la esplenomegalia y la citis, y los sangramientos secundarios a las varices. Pero lo más importante es la citis, la esplenomegalia, las trombocitopenias secundarias al Recording in progress. Hola, ¿me escuchan perfecto?
Entonces se desarrolla como resultado de un aumento de la resistencia intrahepática al flujo sanguíneo. Eso lo podemos evaluar, como lo decía, por Doppler, por ultrasonido general, en modo B, pero también lo podemos evaluar hoy en día como por elastografía. Conocer la anatomía, estamos viendo a la izquierda lo que es la estructura de la porta, la segmentación hepática, una S invertida o horizontalizada, 1, 2, 3, 4, que es el lóbulo hepático izquierdo, el 5, el 6 y el 7 en sentido de las agujas del reloj para ver los segmentos del lóbulo hepático derecho. Siempre hacemos cortes importantes, los cortes vasculares que se hacen subcostales y vemos un corte alto que es donde confluyen las hepáticas con la vena cava. También nos permite esta segmentación que si ustedes ven, es importante diferenciarla. ¿Por qué? Porque cuando es más baja, el corte es en una S invertida, pero cuando es baja es al sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces vemos 2, 3, 4, y esto es muy importante porque confundimos a veces los segmentos. Una cosa es la segmentación superior y la segmentación inferior. Este es un caso de que como realmente debemos tomar las fotos de lo que es el macro o la morfología del hígado en lóbulo hepático izquierdo, en la foto superior izquierda, y el lóbulo hepático derecho en la foto superior a la derecha. Medir es importante el hígado porque el hígado cirrótico puede ser pequeño, puede estar aumentado de tamaño en fases iniciales y extremadamente pequeño en cirrosis avanzada. Colocar siempre el modo M es muy importante. En la foto a la izquierda, inferior a la izquierda, vemos cómo la velocidad portal es una onda plana, laminar, o con unas manifestaciones dadas por los cambios respiratorios entre unas velocidades que van de 13 a 16, 20, 25, lo normal. Esto es lo normal. Estas ondas también las vamos a ver en la porta izquierda y en la porta derecha, que varían un poquito, sí pueden variar y es normal que varíen las velocidades en una persona normal. ¿Cómo es la técnica de evaluación? Pues el ecodoppler requiere que nosotros conozcamos bien el teclado, el tablero del equipo de ultrasonido, porque hay que hacer ajustes, sobre todo el ángulo de menos de 60 grados, hacer mediciones múltiples, no solo una o dos mediciones, evitar las medidas de aliasing. Aliasing es la técnica de cambios de color o cambios de velocidad y siempre requiere que el paciente esté en ayunas, con reposo, y si el paciente no colabora con la respiración, no mandarlo a respirar profundo, no mandarlo a respirar profundo, sino decirle que respire como si estuviera durmiendo. Tenemos que calibrar el equipo además con la frecuencia de repetición de pulso, que debe ser 4, y un filtro de pared que esté entre 100 Hz. Si no hacemos estos ajustes, podemos perder mediciones y observaciones. ¿Qué buscamos en hipertensión portal? La hipertensión portal es la complicación más grave de la cirrosis. ¿Por qué? Porque es la que nos da todo el carácter clínico. Cuando vemos un hígado, lo principal debemos ver que sea liso, ¿verdad? Que no sea romo, que no sea irregular y que tenga un grano fino. Eso es lo normal. Pero cuando nosotros vemos un hígado romo, irregular, ángulos abiertos, esto nos hace pensar que está pasando algo en ese hígado. Los cambios de la morfología o de las relaciones de los lóbulos hepáticos derecho, izquierdo y caudado. Entonces se atrofia el lóbulo hepático derecho, aumenta el lóbulo caudado y si se hace una medida entre el lóbulo caudado y el lóbulo derecho, va a dar mayor de 0.6. ¿Por qué? Porque al reducirse el lóbulo derecho, el lóbulo caudado se hace prominente y entonces en una relación mayor de 0.6 me está diciendo que hay una hepatopatía crónica. Entonces, aquel lóbulo caudado que normalmente lo vemos como una ojiva, lo vamos a ver redondo. Esplenomegalia y ascitis son manifestaciones ya prácticamente medianamente tardías
de la cirrosis y de la hipertensión portal. ¿Qué es lo ideal? Buscar los cambios mínimos en el modo B. En vascular vamos a buscar los cambios diámetro de la vena porta que deben cambiar un poquito con la respiración, pero vamos a observar en el espectro que desaparecen esas oscilaciones que le mostraba anteriormente. Aparecen las fluctuaciones, que son las caídas de la inversión del ritmo, con el ritmo cardíaco incluso. Vamos a buscar colaterales, y las colaterales más frecuentes en hipertensión portal son las de las gástricas cortas que quedan en el hilio esplénico, la variz gástrica izquierda que se ve por debajo del lóbulo hepático izquierdo, y los cambios de la vena mesentérica y de la vena esplénica. Los diámetros normales de la vena esplénica es de 8 milímetros en el hilio y de 11 milímetros, menor de 11 milímetros, en la unión con la mesentérica. La arteria mesentérica, si hacemos un Doppler, nos colocamos en la arteria mesentérica buscando la aorta, en la arteria mesentérica van a tener un índice de pulsatividad bajo y la velocidad media portal va a estar baja. ¿Cómo vemos la porta? Pues a veces solamente con la señal color podemos, obviamente, graduar la ganancia. Estas ganancias deben ser bajas, porque si no, entonces esto nos va a dar otros colores o cambios de la pared de la estructura vascular que estamos viendo. En esta gráfica podemos ver cómo las zonas más intensas que están dentro del hígado, en un hígado que se ve pequeño y se ve irregular, vemos que más intenso es velocidades más bajas y menos intensos son velocidades más altas. Aquí ya podemos calcular, y si hacemos la medida cuantitativa, vamos a ver que aquí está, por ejemplo, en 16 centímetros de segundo. Esto es prácticamente, hay una hepatopatía, pero decimos que no es avanzada porque las velocidades no están reducidas, cuantitativamente no están reducidas. Ahora, ¿qué no define la hipertensión portal? A veces antes creíamos que toda esplenomegalia era hipertensión portal, o que si no había esplenomegalia, no había hipertensión portal. La ausencia de esplenomegalia y la citis no descarta la hipertensión portal, pero que la haya tampoco lo confirma, porque la hipertensión, la esplenomegalia y la citis la producen otras enfermedades. Pero si vemos cambios hepáticos y estamos viendo esplenomegalia y estamos viendo ascitis, alto probable que eso es la hipertensión portal. En los deportistas, en las personas fisicoculturistas, atletas de alta competencia, y cuando el paciente come, porque estos estudios se hacen siempre en ayunas, puede aumentar el diámetro portal. El diámetro portal normal no excluye la hipertensión portal. Como uno ha aumentado, tampoco lo va a definir. Insisto mucho en qué es lo normal y lo anormal. Normal, el diámetro de la porta debe ser menor de 12 milímetros, la velocidad debe ser mayor de 16 hasta 25 centímetros por segundo, la onda portal tiene que tener oscilaciones, tiene que verla como unas onditas, el flujo tiene que acercarse, hepatópeto, ¿qué significa? Que se dirige hacia el hígado. Es estandarizado que nosotros colocamos el color rojo en la barra superior y azul en la barra inferior. Y eso significa flujo que se acerca y azul es flujo que se aleja. Con respecto a la circulación o a la hemodinamia del vaso. Y algo muy útil en la ecografía Doppler es que eso lo podemos evaluar por este método. Ningún otro método nos va a evaluar cómo está la circulación del hígado, de la sangre hacia el hígado o en reversa, en contra o negativa. Las venas hepáticas tienen unas ondas trifásicas. ¿Por qué? Porque la vena hepática, acuérdense que entra a la porta, está el espacio sinusoidal, las ramas capilares que se comunican con las venas hepáticas que van a llevar la sangre al corazón, y esto nos va a dar una vena, unas ondas trifásicas. ¿Qué significa? Que se va a ver allí en la onda la contracción auricular, la diástole auricular, y va a haber la contracción ventricular. Esto se manifiesta, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos que evaluar la arteria hepática. La sístole es de 40, la diástole son bajas de 10 a 15 centímetros por segundo, y el índice de resistencia, esto lo da a los aparatos, ellos tienen ya estandarizado esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es bien las medidas. ¿Dónde lo hacemos?
Generalmente la arteria hepática la evaluamos en la unión, donde vemos completamente la porta casi verticalizada y cerca detrás de la cística o de la vesícula, es decir, tiene el paciente la vesícula. ¿Qué es alterado? Alterado, entonces, el diámetro de la porta mayor de 12 milímetros, la velocidad menor de 10, pero ya va. Si vemos velocidades aumentadas, algo debe estar pasando también y generalmente se asocia a hipertensiones portales de origen posthepático. La falta de cambio de las velocidades y los diámetros en Valsalva, eso es una alteración. Lo normal es que haya cambios de velocidades en el eje portomesentérico y espláncnico, pero cambios pequeños. Si no hay cambios, algo está pasando en el vaso. Si no vemos las oscilaciones, si no vemos mandamos a hacer Valsalva fuerte, eso debe haber cambios vasculares. Por eso es que se hace en respiración moderada. A veces hacemos para saber, y sobre todo en tratamiento, cuando tenemos como beta bloqueantes, generalmente medimos las velocidades en inspiración y en expiración. Flujo en reversa hepatofugo. El flujo reversa hepatofugo es que vemos en la onda espectral por debajo del eje de las Y. La desaparición de las ondas trifásicas generalmente es la que está anterógrada, la onda A de la contracción auricular. Las velocidades sistólicas de las arterias las vamos a encontrar aumentadas como un efecto de compensación. Si yo veo velocidades sistólicas aumentadas, debo pensar que algo le está pasando al sistema portal. Y el aumento de índice de resistencia o muy bajo, es más específico. ¿Qué quiero decir esto? Que el aumento del índice de resistencia no es siempre por hipertensión portal. Puede ocurrir en arritmias, puede ocurrir en comunicaciones interauriculares, puede ocurrir en trastornos de coagulación. Es más específico que encontremos índices de resistencia bajos. Les recomiendo ese artículo de Serán donde explica todo esto. Serán en la Sociedad de Radiología Española. Conclusión y repito, como cuando escribimos un informe tenemos que reportar lo que estamos observando así. Si la alterado en hipertensión portal, la porta va a tener una pulsatividad incrementada, el flujo venoso va a estar disminuido, podemos ver flujo en reversa o flujo que se aleja. En las venas hepáticas, las pérdidas de las fases o la ausencia del flujo, y vamos a ver una circulación en cirrosis avanzada, vamos a ver como que si se pareciera a un flujo de una porta. ¿Sí? ¿Entienden? Es trifásica, cuatrifásica, nunca bifásica, ni laminar. Eso es flujo alterado. En la arteria hepática, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que ella es un poquito pulsátil, anterógrada, o sea, positiva, y tiene un bajo índice de resistencia. Si nosotros vemos parvus tardus, ¿qué es parvus tardus? Que la diástole se está acercando a la sístole, o la sístole es tan bajita que se acerca a la diástole. Aquí estamos viendo un flujo portal ondulante normal. Aquí estamos viendo cómo es lo que llamamos el espectro en el gráfico de las contracciones, la onda A. Acá, fíjense que en porta esto es arriba, superior, es anterógrado, y aquí lo inferior es retrógrado, porque la sangre fluye del hígado al corazón. En la vena hepática no es así. Esto es retrógrado y es lo descendente. Por favor. Bueno, en este caso yo quiero hacer solamente bloquea el micrófono. Bloquea el micrófono, por favor, para continuar. Entonces, como le decía, la interpretación de los flujos ondas retrógradas y anterógradas vamos a ver según la fisiología normal de la sangre. Como la sangre va del hígado al corazón, nosotros anterógrados nos llamamos en la porta, pero esto es un error muy común en los que hacen ultrasonido. Esta es la retrógrada, no normal. ¿Por qué? Porque la sangre del corazón hacia el hígado generalmente está invertida. O sea, uno espera
¿verdad? La onda aquí arriba es la contracción auricular, onda S de sístole, la diástole y la mínima onda de la contracción ventricular. Así lo vemos. Es como ver una W invertida en la zona anterior, una W invertida. ¿Ok? Vemos un hígado con una esteatosis importante, pero no hay afectación vascular. A nivel alterado, ¿qué vemos? En esta imagen estamos viendo una porta que tiene un flujo turbulento. Fíjate que vemos que es turbulento porque se ve que señal que viene y señal que va. Acá vemos una porta que está ecogénica, casi no se define. Recuerden que la porta es una estructura vascular y las estructuras vasculares son anecoicas. Aquí estamos viendo que es ecogénica. Aquí, después más adelante, le voy a mostrar una diapositiva importante de las trombosis. Este es un caso de una trombosis aguda y altamente probable benigna. Acá estamos viendo que está desapareciendo casi la onda. ¿Okay? Estamos viendo la confluencia, vemos la señal, ¿okay? Vemos una que se acerca, una que se aleja. En la arteria hepática vamos a encontrar generalmente índice de resistencia alterado. Puede estar disminuido o puede estar muy aumentado. Hay una onda parvus, no me aparece esta imagen. Bueno, la vena porta en la hipertensión portal ¿la podemos clasificar? Sí, mire, por cierto, quiero hacer un homenaje y un saludo especial, y a quien lo conozca, al doctor Humberto Díaz, es un maestro de la radiología peruana. Lo sigo a él desde el año 2015 cuando publicó estos trabajos interesantes de la gráfica de las clasificaciones de la hipertensión portal. Disminución de la velocidad es un cambio temprano de la hipertensión portal. Pérdida de la faciedad, ya es un poquito más avanzado. Un flujo afásico, el paciente respira y no hay cambios de la respiración, no hay cambios, no hay ondulaciones, está totalmente plano en inspiración, en expiración. Eso ya es moderado. El flujo bidireccional también es avanzado, y cuando vemos un flujo negativo, eso es un flujo hepatofugo, y lo vamos a ver por debajo de una zona que se aleja. En vez de ser rojo que se está acercando, lo vamos a ver azul, y si hacemos la onda espectral, vamos a ver negativa. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso es lo más severo de una hipertensión portal. Acá estamos viendo cómo se ven bien las ramas de la porta, las relaciones que existen entre la porta y la arteria hepática. Aquí estamos en el lóbulo hepático izquierdo, y acá siempre vemos una vena hepática, vemos la porta y vemos la arteria. Esta es la parte derecha. Vemos un paciente aquí no tenía vesícula, ¿verdad? Vemos la arteria hepática y el eje de la porta. Siempre, a veces podemos determinar, cuando nos ponemos en un punto medio entre las dos, podemos determinar la velocidad portal y a veces la velocidad arterial, y hacer una correlación entre el flujo de la velocidad diastólica de la arteria con el flujo de la velocidad portal. Generalmente la arteria hepática tiene una diástole o una velocidad menor que la velocidad portal. Recuerde que las venas, a veces uno le llama la atención que hay colegas que hablan de venas y están hablando de sístole y diástole. Los aparatos pueden representarlo, pero eso no se interpreta así. Acá estamos viendo a la derecha un flujo un poquito espicular. Y si usted, sin embargo, se ve que las velocidades están dentro de la norma, ve que el índice de resistencia está bajo, es una vena. Yo esto no le doy importancia, pero es que el aparato lo determina, ¿ok? Pero no le tenemos que dar importancia. Aquí lo importante son las medidas y ver el espectro. El espectro sí es importante. Aquí está comenzando una hipertensión portal. Alto probable que este es un paciente que lo vemos en años, a los meses, y vamos a encontrar que estas velocidades empiezan a disminuir. Aquí está encontrándose una resistencia. Podemos ver el diámetro de la porta bien, pero vamos a encontrar y hablar de que hay una resistencia hepática aumentada. Cuando vemos un flujo portal pulsátil, esto, es decir,
Vemos como que si fuera un flujo arterial. ¿Por qué? O como que si fuera un flujo venoso. Entonces vemos dos ondas y resulta que no. Es una onda que conserva, que es hepatópeto, que es laminar y ondulante. Cuando vemos pulsátil, podemos decir que hay una hipertensión portal posthepática. Esto puede ser una insuficiencia tricúpida, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser trastornos hemorrágicos, a veces hay fístulas arteriovenosas, que lo vamos a ver como unas arañas vasculares de mezcla o malformaciones arteriovenosas de flujitos alterados como uno ve, como que si hubiera una aliasing dentro del hígado. Eso nunca se debe ver dentro del hígado. Dentro del hígado no podemos ver con señal color, no debemos ver ramificaciones, arañas o tramas vasculares mezclados de flujos que van o flujos que vienen de color azul y de color rojo. Eso me habla a mí de que probablemente hay una fístula arteriovenosa, generalmente ocurre después de procedimientos intervencionistas como biopsias hepáticas o después de incluso biopsias hepáticas o algunas cirugías hepáticas. La cirrosis, que las venas suprahepáticas estén comprimidas, ¿ok? También vemos este tipo de flujo. ¿Es importante entonces el Doppler en la hipertensión portal? Sí, muchísimo. Fíjate que me está diciendo que si yo veo un paciente afectado crónico, probablemente sea un cardíaco, tiene un flujo pulsátil y eso ya me está diciendo que es por la parte cardíaca o posthepática. Rangos normales de la arteria hepática, ahí están, ya lo he mencionado. La arteria mesentérica superior tiene velocidades mayores que la arteria hepática. Las velocidades en la arteria hepática pueden aumentar en el paciente que ha comido, por lo que tanto este estudio se hace siempre en ayuno. Le decía hace rato, ¿verdad? Que a veces podemos tratar de ver el flujo portal con la arteria, cuando nos colocamos por allí, incluso antes de la bifurcación de las ramas de la porta. La velocidad diastólica de la arteria generalmente suele ser igual o algo inferior. Acá debe estar pasando algo porque la vemos bastante aumentada o puede estar normal, realmente la medida, la velocidad, aquí da 37, está normal, ¿verdad? Entonces es la porta que está muy disminuida. Este paciente debe tener algo en la porta. Entonces, la hipertensión portal no solamente es evaluar la porta. Fíjense, en esta imagen vemos un paciente que tiene una velocidad de 96 centímetros por segundo en la arteria hepática con una diástole un poco aumentada. Al paciente se le pide una tomografía. Acá se ve un área hipoecoica vascular con un vasito periférico y se hace una tomografía y había una masa allí en el lóbulo hepático derecho, muy cerca de la rama derecha de la vena hepática, perdón, de la vena hepática derecha. Vemos aquí la arteria hepática, una velocidad sistólica aumentada. Alto probable que algo está pasando en la porta. Esto se llama hiperdinamia arterial, y así lo escribimos, paciente que tiene hiperdinamia arterial. La debemos buscar en el hígado y la debemos buscar en el bazo. ¿Y cuál entonces es la importancia del ultrasonido y cuáles son las implicaciones clínicas en el manejo? Bueno, en el Babeno 4 se habló de la importancia clínica de la presencia de varices, de ascitis, y esto también se ha ido aplicando en el ultrasonido. Si el paciente no tiene varices, no vemos varices, no vemos colaterales, no vemos ascitis, es un estadio 1, un estadio 2 si tiene varices y no hay ascitis, estadio 3 cuando ya hay ascitis y tenemos varices colaterales en todos los lados, casi evidente en todos los lados, la gástrica izquierda dilatada, las del hilio esplénico dilatada, y estadio 4, ya el paciente generalmente nos ha llegado a nosotros con hemorragia y hacemos ultrasonido y encontramos esas ascitis que a veces son recidivantes o refractarias. ¿Qué importancia tiene? Pues la mortalidad nos va aumentando a medida que va entrando a descompensación. Sabemos que esta fase 1 y 2 es una fase larga y la fase 3 y 4 es la fase corta en la cirrosis. El paciente que se nos llega con ascitis y varices tenemos que ponernos encima del paciente porque se nos puede ir en 2 o 3 años o menos. Entonces, las alteraciones, cuando hacemos un ultrasonido, ver un hígado irregular, como lo vemos en la foto a la izquierda de la imagen A,
irregular, hacemos medidas, vemos en la B la pared engrosada hiperecogénica de la porta, se ve mucho mejor en la B al lado derecho. El vaso generalmente aumentado de tamaño, el tamaño normal del vaso debe ser menor de 11 a 12, hasta 12 se considera si es una persona grande o obesa, se puede considerar hasta 12, pero el promedio es de 9, 10, 11 centímetros. Vemos las colaterales, importantes sobre todo a nivel periesplénico, que van algunas hacia el riñón y algunas van hacia la cámara gástrica, hacia el fondo. También podemos ver lo que le decía, un flujo plano, casi no tiene ondas y generalmente tiene una velocidad baja, menor de 12, menor de 16. 16 es leve, ya cuando yo lo veo 12 lo considero moderado, y menor de 10 es grave. Acá vemos también la arteria hepática, vemos que tiene una buena velocidad y tiene una buena. Esto es lo que vemos en los pacientes, podemos reportar cuando hacemos un Doppler hepático. En los últimos años se ha dado importancia a la valoración de las venas gástricas. ¿Dónde las buscamos? Vemos en el corte del lóbulo hepático izquierdo, esta estructura que tiene un asterisco es la vena gástrica. Hay 3 venas gástricas izquierdas, 3 ramitas, una está debajo del lóbulo hepático izquierdo y es la que más buscamos porque es la más fácil ver, la otra va por delante del páncreas, a nivel del cuerpo del páncreas. Aquí señalamos que hay una dilatación, el asterisco señala en este corte transverso que hacemos como cuando queremos ver páncreas y estómago y lóbulo hepático izquierdo a la misma vez, vemos que está dilatado, la mesentérica se ve un poco aumentada, pero la gástrica se ve casi igual o casi el mismo tamaño de la mesentérica. Colocamos Doppler y vemos cómo está en un flujo reversa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que algo está pasando en el hígado que nos está haciendo regresar la sangre. Aquí vemos, ¿ok? Lo normal es que sea menor de 6 milímetros. Entonces, la dilatación de la vena gástrica izquierda mayor de 6 milímetros es un criterio de hipertensión portal temprano. Tenemos que buscarla, a veces nos cuesta hacerlo, pero hay que hacerlo. La inversión del flujo, que es hepatofugo, nos indica la presencia de varices esofágicas. Esto ya tiene una sensibilidad del 70-80% de presunción por el método. ¿Qué vemos en prehepática, hipertensión portal prehepática? ¿Cuál es la hipertensión portal prehepática? Cuando tenemos tumores, cuando tenemos pancreatitis, cuando tenemos enfermedades sanguíneas, hematológicas, hemolíticas, linfomas esplénicos. Vamos a ver las venas esplénicas mayor dilatada, mayor de 8, y como le decía hace rato, mayor de 10 a nivel de la unión de la vena mesentérica. La formación de las colaterales en el ilio y las esplenorrenales y lesiones que compriman que compriman el eje, sobre todo pues, por detrás de la vena porta, o sea, el eje mesentérico o el eje esplénico. Vamos a encontrar frecuentemente trombosis y también podemos ver cavernomatosis portal y a veces vemos el hígado bonito. Entonces, paciente que tenga hipertransaminemia, que tenga alteraciones de proteínas, nos tenemos que tratar de evaluar muy bien el sistema vascular. La esplenomegalia, pues sí está más presente que en los otros casos. Por ejemplo, en la poshepática a veces no está aumentado el vaso. Como la frucción generalmente es prehepática, pues se complica más el vaso. Acá vemos diámetros de porta y vemos colaterales. Aquí vea que no se ve anecoico hacia el eje de la mesentérica, se ve un poquito ecogénico. Cortan las colaterales muchísimo porque eso es un signo, no es temprano, no es un signo, la dilatación de las venas ya colaterales es un signo de hipertensión portal moderada, tardía, donde hay hipertensión portal significativa. Yo creo que la elastografía va a ser una herramienta pronto en evaluar la detección de la fibrosis temprana en el hígado y que debe complementarse en ambos métodos, así como lo hace el ultrasonido con la mamografía en la patología mamaria. Acá vemos bien cuáles son las más frecuentes, las gástricas cortas, ¿verdad? Las varices esplénicas, las varices biliares, perivesiculares, y generalmente cuando vemos varices en el caudado, casi siempre es por enfermedad posthepática. Entonces, también nos va a dar orientación
cuál es la causa o dónde está la localización del problema. Acá vemos una imagen de recanalización del ligamento falciforme. Vemos que la vena está saliendo, hay ascitis, y está saliendo de la superficie hepática superior. Vamos a ver acá abajo a la izquierda, vemos cómo cuando colocamos la señal color, cómo se proyecta, se ve mejor. Colaterales biliares, generalmente las colaterales biliares la vemos mucho en cavernomatosis portal, y las colaterales umbilicales, acá abajo, es un corte a nivel del ombligo con un flujo de una velocidad alta, colaterales umbilicales. Este es un estudio que fue realizado en el 2007, tiene una importancia porque el Doppler, hay varios trabajos, los coreanos, los asiáticos están trabajando mucho en esto, y hay un trabajo que es medir el dumping o de sobreposicionamiento. Es una medida de la vena hepática y tiene para evaluar hipertensión portal severa. Se toma como un índice cuando hacemos las medidas de la sístole, perdón, de la sístole no, de las ondas anterógradas, la onda S y B es el índice de la velocidad mínima con la velocidad máxima en la forma de la vena. Ya lo van a ver, más o menos. Y ahora se lo explico. El doctor Gaiani es un maestro italiano, ha trabajado desde el 2006 más o menos sobre hipertensión portal y ecografía, y él describe que las ondas de la velocidad, las ondas de las venas hepáticas y las alteraciones de la velocidad portal, sin clínica y sin analítica, ayuda al diagnóstico. Que la velocidad portal menor de 10, la mortalidad generalmente es mayor. Y si tenemos un flujo hepatofugo y hay colaterales cortas y el índice de resistencia es mayor de 1, se asocia al gradiente de presión portal y es alto signo de predecir un sangramiento. Aquí estamos viendo un corte hepático, la onda hepática plana. Esto es severidad. ¿Okay? Cuando lo vemos en un paciente, puede ser que el paciente no tenga la citis, ya la debe tener probablemente, pero si lo vemos, lo debemos asegurar como que eso es una hipertensión portal. Acá estaba lo que le quería demostrar, el índice de dumping. El índice es como tiene un término, es sobreposicionamiento, es medir la onda, ¿verdad? La onda S, S de sístole. A veces nos cuesta aprendernos cuál es la A se correlaciona con la onda P, del electrocardiográfico, que es la onda A, la onda S, que es la contracción de la sístole, y la onda D. Cuando yo mido la menor con la mayor, cuando yo hago ese diferencial, y eso me da mayor de 6, probablemente este paciente es un paciente que tiene una hipertensión portal severa. Este gráfico es muy bonito y muy interesante. Ahí está de dónde lo obtuve, la bibliografía, lo normal y cómo se va desapareciendo la sonda y se va convirtiendo, y entonces esto es normal, leve, moderado y severa. Dice que desaparece en moderado, se desaparece la onda retrógrada y el flujo plano, lo vemos en laminar, ya eso es severo, moderado y leve. Esta diapositiva es muy importante y yo creo que no la debemos aprender. Este es un caso de un paciente que tuve recientemente, donde yo veía un paciente con cambios hepáticos, un hígado romo, pequeño. Aquí vemos la cava, vemos la porta, pero me llama la atención que se veía bien la porta y da una buena velocidad. Cuando me voy al vaso, también veo un poquito la sistólica aumentada y con un diástole también un poquito alta. Y cuando me voy veo que el flujo, hay un influjo inverso y plano, perdón, en la vena hepática.
¿ok? En una de las hepáticas. Vean los picos tan altos de la onda S. Esto es algo de origen cardíaco. Hablando después con el paciente, él me dijo que él tenía un problema cardíaco, que él hace años le habían diagnosticado una insuficiencia cardíaca, era un señor tomador y también consumidor de drogas. Están las miocardiopatías, están las pericarditis y las insuficiencias cardíacas que también nos provocan estos cambios. Entonces, a veces las hipertensiones portales son mixtas, daños hepáticos con daño a nivel, pero aquí lo que más estaba más alterado eran las ondas a nivel de las venas hepáticas. ¿Qué vemos en la poshepática? El Buchari es una de las cosas más comunes de interpretar. Las venas hepáticas no tengan flujo o falta de flujo o un flujo inverso totalmente. Si nosotros vemos una vena plana con ausencia de fluctuación, eso indica que hay una compresión y también apoya el diagnóstico. Más adelante le voy a mostrar un caso, también reciente que tuve. Se desarrollan las colaterales en el lóbulo caudado y las venas suprahepáticas, sobre todo derecha e inferior. A veces el Buchari no compromete la vena hepática, a veces compromete en la confluencia en la vena cava. Entonces tenemos que evaluar la vena cava inferior. Que no veamos flujo, que el flujo esté lento, que veamos un trombo, un estrechez como una membrana, y si hacemos la determinación del espectro, pueden haber que no hayan oscilaciones y o un espectro turbulento. Fíjate, esta es a la izquierda, vamos a ver una vena hepática media, por acá se ve la derecha, acá se ve la media, casi no se ve la izquierda, pero está comprimida la vena hepática media, solamente con señal modo B, color. Un hígado pequeño, cirrótico con ascitis, y vemos que el flujo está obstruido. Acá muestro, esto ya lo presenté hace ratito, que lo normal es una onda como ver una W con un piquito hacia arriba positivo. También está publicado en el libro del doctor Humbertino. Una utilidad que le damos al ecodoppler es la trombosis portal. En la trombosis portal, nosotros podemos decir, sin necesidad de biopsia, cuándo es tumoral y no tumoral. La doctora Concepción Bruc es catalana, de Barcelona, desde muchos años, en 2005-2003, está trabajando en hipertensión portal y nos proyectó esto en el libro de la CIR del 2011, donde vemos un hígado a la izquierda en tumoral, la vena va a estar aumentada de tamaño, ecogénica y con registros arteriales. Vemos como hay flujitos o vasitos. Esto es tumoral hasta que no se demuestre lo contrario. Y si no hemos visto el tumor, lo tenemos que buscar. La lesión que ocupa el espacio. ¿Qué vemos? Entonces vemos, cuando hacemos la onda espectral, vemos flujos arteriales, ¿verdad? Positivos y negativos. Onda, o sea, quiere decir sangre que va y sangre que viene. Cuando es no tumoral, pues vemos la porta. Fíjense que acá vemos arriba, lo que estamos viendo arriba, es el flujo vascular predominante que hay en la arteria hepática. Y abajo vemos que tenuamente vemos la porta ecogénica. Vemos el tamaño normal con algunas colaterales, ¿ok? Algunas colaterales pequeñas que se llaman cavernomas. Y generalmente lo que predomina es que vemos flujo arterial compensatorio. Es muy importante esta diapositiva. Diferenciar trombosis portal tumoral de la no tumoral. Este es otro caso de hipertensión portal mixta. Un paciente con tumores hepáticos que me comprimía la vena cava. El paciente tenía ascitis y también ascitis. Vemos la arteria hepática con unas velocidades normales. Fíjate que a pesar de grandes tumores,
no alteraba el flujo arterial, pero tenemos un flujo portal aquí negativo. Viendo en esta imagen una hipertensión portal. Vemos arterias hepáticas, están normales. Vemos la vena hepática con un flujo totalmente plano, que eso ya es hipertensión portal severa. Vemos un vaso casi que se ve bonito y de tamaño normal, pero sin embargo la arteria plénica tiene aumentada su velocidad. Vemos arriba a la izquierda, vemos el flujo en reversa y plano de una vena hepática. Hace muchos años, en el 1986, el doctor Burros, que es un brillante europeo, hepatólogo, él fue el promotor de hacer un consenso de hipertensión portal y hacer definiciones claras para obtener recomendaciones diagnósticas y terapéuticas estándar. O sea, quería que todos nos pusiéramos de acuerdo y cada 5 años, a partir del 90, se creó Baveno, o sea que duró 4 años en su proyecto prácticamente, y cada 5 años se hace Baveno. El próximo año, perdón, este año se celebra ya el Baveno 7. Entonces, con respecto al Doppler, se utilizó y se evaluó solamente el Doppler en el cirrótico, y servía para evaluar el flujo, monitorizar las colaterales, ver la progresión de la enfermedad. En el Baveno del 2000 ya se hablaba de que era una herramienta esencial de diagnóstico temprano, y en el Baveno del 2012, el Baveno 4, ya hay recomendaciones que determina el Doppler a evaluar la gravedad, la combinación con la elastografía se complementa para un diagnóstico completo y más preciso. Y en el Baveno 7 realmente se habla del Doppler para los criterios de exclusión de varices. Perdón, de la elastografía se insistió mucho en los criterios de exclusión de varices y el protocolo de seguimiento y diagnóstico según elastografía. Ya aquí realmente se habló sobre todo de la utilidad de la elastografía, que se empezó a hacer en Europa en el 2005 más o menos. Elastografía todos no la tenemos, pero es una herramienta esencial, útil, y nos sirve mucho porque yo creo que con la elastografía es que vamos a determinar los cambios hepáticos tempranos en caso de hepatopatía e hipertensión portal intrahepática. Pero en hipertensión portal extrahepática, pues tenemos ya, se está evaluando los kilopascales en el vaso. Si nosotros tenemos plaquetas por encima de 150.000 y las unidades de kilopascales en menor de 20, esto es alto probable que el paciente no necesite un protocolo de varices, de hacer endoscopia, porque no va a haber hipertensión portal significativa, clínicamente significativa. ¿Cuál es el problema del Doppler? El aspecto negativo del Doppler puede verse incrementado debido a la menor potencia estadística para predecir hipertensión portal clínicamente significativa. Es decir, no hay medidas, no hay trabajos. Yo creo que los hepatólogos debemos dedicarnos un poco más a esto, porque somos los que vemos los pacientes, los que los seguimos, y no hay un parámetro único como lo tiene la elastografía, y esto es lo que nos hace crear un problema. Yo creo que tenemos que hacer consenso eh, con y correlaciones con el astro para obtener mejores diagnósticos. Es muy útil el Doppler, claro que sí, a pesar de que no tenemos un parámetro único, definitivo, y que no podemos predecir la hipertensión portal clínicamente significativa de una manera precisa con un elemento único. Nos sirve para detectar trombosis, para diagnosticar las causas cirróticas, no cirróticas, para evaluar el paciente a la terapia, sobre todo cuando vamos a hacer derivaciones quirúrgicas y no quirúrgicas, como son la transyugular sistémica que se hace entre la porta y la vena hepática. Después de colocar un TIS, como le dije, y el seguimiento para saber si el TIS sirve o no sirve. Realmente, para no ser más extensa, yo creo que después pudiéramos seguir hablando algo más de esto. Entonces,
El Doppler es seguro económico, valora todo el sistema, el eje pre, intra y posthepático, permite evaluar la permeabilidad portal, permite detectar el flujo, la dirección del flujo, es operador dependiente, se ha tratado de estandarizar mucho con las normas que yo les expliqué al principio. Debemos crear el consenso de las variables multiparamétricas con elasto y con gradiente venoso de presión portal. ¿Quién lo debe hacer? El que lo sepa hacer, el que lo estudie, el que tenga paciente, aprender a hacer mano, desarrollar ojos, conocer el equipo de ultrasonido, las teclas, saber dónde está el color, dónde está los filtros de pared, las ganancias, a veces trabajamos ganancias, el ángulo o el botón o la muestra de la medida, el caliper que vamos a colocar como para medir el espectro. Debemos ponernos de acuerdo todos. Son 3 diapositivas y estamos terminando. Como no es como voy a hablar de ecografía Doppler, pero el tema me pedía que habláramos de cómo abordar el paciente con hipertensión portal. Pacientes con hipertensión portal, generalmente la mayoría son enfermos hepáticos porque tienen abuso del alcohol, porque son obesos o diabéticos diabéticos o tóxicos o víricos. Es lo que más comúnmente vemos en hipertensión portal, síndrome metabólico, que hoy es una pandemia. Y el paciente lo manejamos con beta bloqueantes, porque el problema de la circulación portal es la vasodilatación esplánica, la resistencia del flujo a la llegada al hígado hacia el corazón, y el carvedilol es el fármaco de elección para prevención primaria de toda la hipertensión portal. Siempre usamos más el propanolol porque es el que más tenemos a la mano y es el más económico, pero el carvedilol es la herramienta número 1 en el manejo de la hipertensión portal. Si el paciente, aquí solamente voy a decir algunos tips importantes porque yo creo que todo el mundo ha manejado alguna vez algún cirrótico. Si el paciente tiene hipotensión, tiene manifestaciones de un posible pato renal, es decir, que está subiendo la creatinina, la urea, o el paciente está orinando poco, o tiene un proceso infeccioso sobreagregado, o una peritonitis bacteriana espontánea, debemos suspender esos betabloqueantes provisionalmente durante un corto periodo o ajustarlo a dosis más bajas, porque generalmente estos pacientes son los que presentan problemas de reserva cardíaca y de reserva hemodinámica que el betabloqueante lo puede agravar. Las técnicas de imagen son esenciales para el manejo de la hipertensión portal, las tenemos que usar, sobre todo descartar la presencia de cáncer de hígado y de trombosis venosa portal, que en la próxima clase creo que vamos a hablar de la utilidad. No me corresponde a mí, creo que ya eso lo dieron o lo va a dar a otra persona, de las lesiones hepáticas por ultrasonido. A mí me corresponderá hablar de la resonancia y de la tomografía en estos casos. El uso del IVP es otra cosa publicada en el consenso español que fue publicado en la revista, y tienen ustedes en la pantalla, la revista de medicina de enfermedades de gastroenterología y hepatología de ahorita, de enero del 2025, donde ellos hacen énfasis del uso de IVP, el cuidado que tenemos que hacer, y solamente lo vamos a usar en hemorragias digestivas, sean por gastropatía o por varices, por pocos días. A veces tenemos los pacientes con largo uso de IVP, aparte de la osteoporosis que nos agrava, nos va a aumentar el riesgo de infección bacteriana, nos va a aumentar la encefalopatía y la mortalidad. Los diuréticos es otro medicamento que siempre usamos, generalmente la espirolactona, y utilizamos también la furosemida. Los antibióticos, el norfloxacino, es uno de los medicamentos de peritonitis bacteriana espontánea, 400 miligramos cada 12. El paciente a veces queremos usar rifaximina como profilaxis de infecciones de peritonitis bacteriana espontánea, eso no lo debemos hacer. Si lo estamos sospechando, no usar, o sea, lo usamos la rifaximina, pero tenemos que usar norfloxacino, que es la elección, o alguna cefalosporina.
Antibiótico antibacteriano local, la rifaximida, generalmente lo colocamos para prevenir las encefalopatías asociadas con la lactulona. Algunos procedimientos finales, si el paciente no nos responde con diurético, no responde con lactulona, no nos está respondiendo con los betabloqueantes, a veces el paciente lo evaluamos, vemos cómo están las dilataciones de la vena, cómo está el desarrollo de las colaterales, la presencia de ascitis recurrente, de ascitis que no está respondiendo bien. Esos pacientes tenemos que considerarlos y hacer pruebas, métodos intervencionistas como TIS y la obliteración venosa para las varices gástricas. Pero esto requiere generalmente que haya permeabilidad, que haya esplenorrenales o que haya gastroesplénicas, que generalmente haya gastrorenales o esplenorrenales necesarios. El método endoscópico que nosotros usamos de elección siempre son las ligaduras, que también a veces nos fallan, y cuando nos fallan las ligaduras y existe la persistencia de formación varicial, tenemos que terminar en estos métodos que lo hacen los radiólogos intervencionistas. Quise publicar, esto lo tuve de la doctora Concepción en el Congreso de la CIEC, un congreso que hubo el año pasado de la CIEC, las ventajas del TIC y las ventajas de hacer a través de un catéter, el venoso, obliterar las venas, obliteración retrógrada de las varices gástricas. Normalmente se hace acá, ¿verdad? En el eje entre las ramas de la mesentérica y de las gástricas. Las drogas que usamos siempre en el manejo de la hipertensión portal, el paciente complicado con varices, pues las tenemos que conocer, y es la terlipresina, el octreotide y la somatostatina. ¿Qué es la importancia? Pues lo que tenemos que saber, los efectos adversos. En la somatostatina vamos a vigilar las hipoglicemias. En el octreotide está quispiláctico, funciona un día, 2 días, pero ya el tercer día no funciona. Y la terlipresina, monitorizar las bradicardias, la isquemia y los cambios del sodio. Entonces, estas drogas van a dar menos mortalidad, mejor control de sangramiento, menor presión portal, menor flujo por las colaterales y disminuye los resangramientos. Bueno, muchísimas gracias. Axiao, espero que esto que les haya gustado y estamos a la orden para preguntas.